Hola, muy buenos días. Les saluda Suani Aguirre. Qué bueno que están con nosotros como cada día en su programa Con Salud. Buscamos llenar esos espacios que de repente quedan de interrogantes acerca de complicaciones que se presentan en casa. Y hoy no es la excepción. Cada miércoles hablamos de los temas relacionados con la salud y el bienestar de las personas con diabetes y las que podrían estar expuestas a ser diabéticas si no se cuidan. Eso es importante. Le invito para que nos haga su consulta desde ya al 2257-1704. También nos mande mensajes al 9902-9571, donde sea que nos esté sintonizando esta mañana, ya sea por Suyapa FM Estéreo 102.1, Suyapa TV o por nuestra plataforma de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenida por primera vez en el programa, licenciada. Ella pues es la licenciada Valdés, Paola Valdés, psicóloga del Instituto Nacional del Diabético, que nos acompaña por primera vez. Bienvenida al programa. Muchas gracias, un gusto por la invitación, ¿verdad? Y es agradable estar compartiendo de este tema tan importante, lo que es diabetes, ¿verdad? Y en pacientes que tienen algún tipo de daño en su salud mental, ¿verdad? Sí. Un deterioro, qué está pasando con ellos, sí, y qué importancia le tenemos que dar, ¿verdad?, también a ellos. Eso hemos hablado, psicología en la diabetes. ¿Y por qué la psicología? De repente, muchas veces el término psicólogo le cae como chocante a la persona porque cree que el psicólogo dice yo no estoy loco, yo no estoy loca, ¿qué es lo que les pasa? El psicólogo es un profesional que se involucra en la salud del paciente, en este caso del diabético, pero en toda persona que tiene una complicación y más acá. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay una negativa y hay un choque para la persona desde el diagnóstico, ¿verdad? Cuando comienza el diagnóstico y se le dice, bueno, usted es diabético, hay una negativa. Es ahí donde el psicólogo también encamina a esa persona a comprender que tiene una enfermedad que debe ser controlada, licenciada. Muy bien, desde la perspectiva que vamos hablando de lo que es la psicología en la sociedad es, psicología es para personas que están locas y todo eso, pero no, estamos hablando que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, sí, y los procesos o avances científicos que se van desarrollando a través del tiempo, ¿verdad? En el esquema de salud mental estamos hablando de que existe un área que se llama cuerpo, pero también hay un área que se llama mente. Entonces, el cuerpo no puede funcionar sin la mente y la mente sin el cuerpo. Están de la mano, es un equipo. Así es, porque hay una interrelación entre las dos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido a bien, ¿verdad?, desde nuestro jefe, director, ¿verdad?, agregar este componente a nuestros pacientes, que el paciente se sienta de que está en casa, desde la primera vez que llega, desde la primera vez que recibe un diagnóstico, ¿verdad?, pueda entender el paciente de que estamos comprometidos con ellos a ayudarlos, a apoyarlos en todo este proceso, ¿verdad?, que no es el fin del mundo tampoco, ¿verdad?, sino que si nos podemos controlar en este tipo de enfermedad, vamos a poder sobrevivir muchos años. Sí, bueno, incluso cuando una persona es diagnosticada con diabetes, entramos en una, y lo voy a decir así, usted me corrige si no es el término correcto, como una especie de duelo. Cuando a la persona le dicen es diabética, hay personas que dicen yo siento que me voy a morir. Ni siquiera ha desarrollado la enfermedad con complicaciones, pero la persona entra en un estado de ánimo muy bajo. Sí, es que todo acontecimiento que nos genere un cambio o nos genere un estrés, ¿verdad?, nos produce una etapa de duelo, ¿verdad? Y es cuando entramos en una negación donde hacemos una catástrofe de todo lo que nos dicen, hacemos una catástrofe. De hecho, si es un estrés, a veces cuando vamos a venir y nos vamos a casar, por ejemplo, y puede ser un estrés positivo, favorable, imagínese que yo venga y le diga, mire, usted tiene diabetes. ¿Cómo se siente? Porque no sabemos qué es diabetes en ese momento. O sea, a partir de ahí es que hemos escuchado a fulano, a mengano, a sutano, pero carecemos de la información de qué es. Entonces, esa es la tarea ardua que nosotros tenemos, ¿verdad? Que el paciente pueda psicoeducarse en el tema de diabetes. ¿Cuál es su enfermedad? ¿Cómo va a lidiar con ella? ¿Qué efectos le produce, verdad, el tratamiento que recibe? ¿Cómo puede controlarlo? ¿Y cómo puede llevar una mejor calidad de vida? Sí. ¿Por qué razón? Porque tiene que pasar por una dieta, ¿verdad? Tiene que pasar por un ejercicio, tiene que pasar por un tratamiento fármaco, ¿verdad? Sí. Entonces, a medida que vamos avanzando, ¿verdad?, el paciente necesita empezarse a adaptar y a aceptar. Respecto al sexo, licenciada, ¿quiénes son como
más llevaderos en este proceso, hombres o mujeres? Es que No. es que el tema de yo voy a tener un diagnóstico de una enfermedad X es todavía un prejuicio, ¿verdad? Para nosotros mismos, porque el hombre macho, porque el hombre fuerte, pero el hombre también se debilita y se quiebra. Y vamos hablando de aquellos hombres que van de 40 años en adelante, que han toda su vida trabajado, que toda su vida han dependido de sí mismos, ¿verdad? Y venir y decirle, mire, usted tiene diabetes, ahora tiene que comer así, usted tiene que hacer ejercicio, o sea, esos hábitos de los cuales se carece, Lic. Eso es lo que más le cambia la vida a una persona, decir, bueno, ya no puedo hacer las mismas cosas que antes. Bueno, no es que estamos diciendo que una persona se imposibilita, realmente vamos de casos a casos, ¿verdad? Así es. De casos a casos, porque hay personas que llegan a un estado muy avanzado, hay personas que han tenido la enfermedad y pasan 1, 2 décadas y llegan al médico y se dan cuenta de un diagnóstico cuando están a punto de perder una extremidad, por ejemplo, ¿verdad? Un miembro, llámese un pie, una pierna, llegan con un daño renal, ¿verdad? Porque no se dieron cuenta de eso. Por eso te decimos que cambia la vida de esta persona de esa manera. Hay partes donde vamos a irlas hablando porque la diabetes va complicando la relación entre el quien la padece, sus familiares y el entorno. Muy bien. Sí. Estamos hablando de un clima y un ambiente que se genera tanto en el hogar, ¿verdad? Tanto en la sociedad y tanto en el aspecto hospitalario donde él se encuentre, ¿verdad? El paciente es un paciente lindo, un paciente dulce, agradable, pero de alguna manera u otra, a medida que no sabe lo que está sucediendo en su interior, cae en un conflicto interno de decir, bueno, tengo un diagnóstico, tengo que tomar esto, tengo que hacer esto, pero llega a la consulta y hay algo en la consulta y le dicen, no, pero es que usted no se tomó su tratamiento como debía. Y entonces solo el hecho de eso le produce preocupación al pacientito. Y ahí es donde intervenimos nosotros, ¿verdad? Con los especialistas que tenemos en el instituto, el hecho de prestarle un poquito más de atención a ese paciente, porque no solo es el paciente como tal el que está ahí, está su familia, su esposa, sus hijos, ¿verdad? Y estamos hablando que también tenemos una población mayor, una población de adultos mayores, ¿verdad? Donde no tienen cuidadores también. Sí, pero también pasa el caso de personas jóvenes en etapa de mayor productividad y que de repente se ven con el diagnóstico y comienzan a experimentar estos estados de ánimo, cambios de estados de ánimo. Es decir, muchas veces tienden a ser irascibles, o sea, muy molestos, se molestan, regañan a todo el mundo. Irritables. Se irritan. Sí. Luego tienden a ser muy depresivos. Yo no puedo, yo no sirvo, lloran. ¿A qué se debe este cambio? ¿Tiene que ver con una cuestión mental, un poder de su mente, o también tiene que ver la cuestión de su organismo, cómo anda, para que experimente todos estos cambios de estado de ánimo? Mire, Lic, estamos hablando de que hay 4 tipos de enfermedades con tema de salud mental que puede padecer el paciente diabético. Estamos hablando que un paciente diabético se deprime, entonces puede padecer de depresión. Un paciente diabético puede padecer de conflictos alimentarios, ¿verdad? Un paciente diabético tiene trastornos del sueño, un paciente diabético padece de ansiedad. No es que lo padece, o sea, hay pacientes que ya van adquiriendo a medida vamos avanzando, porque vaya, los trastornos mentales, estamos hablando de que son adquiridos, algunos son adquiridos y otros son heredados o genéticos. Estamos hablando de que hay un detonante que los activa. Hay un detonante que los activa. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando de que yo tengo un trastorno de depresión mayor sin ser un paciente diabético, ¿verdad? Y entonces yo tengo que luchar con ese trastorno porque es una enfermedad, es una enfermedad como el cáncer, es una enfermedad como estamos hablando, o sea, los trastornos de salud mental para muchos años que vienen ahora van a ser una enfermedad que va a necesitar la sociedad estar haciendo mapeo constante. ¿Por qué razón? Porque vamos escuchando más temas de suicidio, más temas de conflictos en la casa, más problemas sociales. Entonces,
Imagínense ahora si lo ponemos desde la perspectiva del paciente diabético, que hay algunos que ya lo traían desde su nacimiento, sí, claro. Y otros que cuando se les dé el diagnóstico empiezan a sentir tristeza, Sí. empiezan a sentir llanto, angustia, soledad, desesperación. ¿Qué voy a hacer? Tengo que tomarme los medicamentos, me mandaron a dieta. Hay un aislamiento todavía, ¿verdad? Correcto. La persona ni siquiera lo descarta la sociedad o la familia, la misma persona se descarta y dice, no, yo ya no sirvo, Así yo ya es. no, mejor que estén solos, mejor sin mí, todos son felices sin mí, que para qué, ya no. Entonces, allí es donde es importante que se dé esa atención psicológica, donde un profesional en esta área puede irlo orientando, porque es normal que la persona de repente pueda experimentar este tipo de cosas. O por el contrario, sienten una negativa y dicen, no, yo tengo 30 años, 35 años, ¿qué me van a estar diciendo que va a necesitar insulina? Cuando hay esa negativa. Pero voy a hacer una pequeña pausa, licenciada. Al regreso vamos a hablar también cuando se comienzan a dar otras complicaciones. Por ejemplo, hay problemas de disminución de la libido en hombres y mujeres, ¿verdad? Cuando no está controlada bien la enfermedad, que eso le conlleva también a otras situaciones de inconformidad, sí. Que estamos hablando de la disfunción eréctil en los varones, y en la ¿verdad? mujer la disminución del deseo o apetito sexual también. Se da en hombres y mujeres. Hacemos una breve pausa. Puede hacer su consulta de este interesante tema al 2257-1704 o mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 9902-9571. Ya regresamos. Continuamos en su programa Con Salud. Gracias por seguir con nosotros. Puede hacer sus consultas al 2257-1704 y mandarnos un mensaje, si lo desea, al 9902-9571. El tema es la psicología en la diabetes. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Porque muchas personas, no solamente basta que lleven un acompañamiento bueno de un especialista o varios especialistas en el tratamiento farmacológico, sino también en la parte mental, en su parte de estado de ánimo, y un psicólogo tiene que ver con esto porque van ocurriendo una serie de cambios progresivos durante se desarrolla la diabetes, ¿verdad? Porque podemos estar controlados en los niveles, pero hay ciertas cosas que de nosotros en nuestro estado de ánimo pueden estar alteradas, y de eso es lo que estamos hablando esta mañana con la licenciada Valdés. Ella es la licenciada Paula Valdés del Instituto Nacional del Diabético, psicóloga. Qué bueno que han hecho esto, ¿verdad? De optar por ese acompañamiento que es importantísimo, ¿verdad? Sí, mire, Lick, en el tema del paciente en salud mental, desde el hecho que recibe un diagnóstico de X o Y enfermedad, ya está predispuesto a sentir angustia, a sentir una sensación de temor, a sentir llanto, tristeza, a sentirse solo, porque ¿cómo va a afrontar esta situación? Voy a decirle a mi familia lo que tengo, ¿es una enfermedad demasiado grave o es una enfermedad leve como un resfriado? O sea, desde el hecho de que reciban el diagnóstico, nuestro papel juega mucho un rol en el sentido de enseñarle al paciente que primero debe de psicoeducarse, es educarse de lo que tiene y cómo va a poder vivir con ello. Sí, hacen una pregunta: buen día, mi tía padece de esa enfermedad y mi mami tiene, ¿la puedo tener yo? Si se cuida y sigue toda su buena alimentación, no necesariamente, pero sí existe un factor, ¿verdad?, genético que podría llevarnos a eso. Sí existe un factor genético que nos puede llevar, ¿verdad?, a padecer diabetes, desde el hecho de que no nos cuidemos, ¿verdad?, desde el hecho que no nos alimentemos, que no hagamos ejercicio, desde el hecho de que no tomemos la iniciativa en nuestro hogar de llevar una vida saludable, porque no es necesario, ¿verdad?, venir y decir, voy a pesar lo más mínimo de libras, sino que es necesario aprender a vivir como somos. O sea, es el autocuidado que nos damos a nosotros mismos, es la empatía que tenemos por nosotros mismos, porque no es lo mismo decirle, bueno, licenciada, yo quiero que usted empiece a bajar de peso, yo quiero que usted esto, y yo vengo y yo le empiezo a decir todo esto, pero es la empatía que usted le va a poner a ella. O es la empatía que yo le diga, bueno, es que es muy normal que estés padeciendo de tales y tales cosas, pero podemos trabajarlo de esta manera. Sí, vamos a hablar ahora de esa parte ya voy a hablar un poco de la cuestión de pareja, ya
más adelantito la cuestión de la sexualidad, de la relación íntima entre la pareja cuando hay una complicación. Ya lo vamos a hablar más adelante, pero ahorita vamos a hablar de la relación padres e hijos. Es decir, madre diabética con hijos, padre diabético con hijos, o a veces la pareja es, ambos tienen la complicación, o los hijos. ¿Cómo poder llevar una buena relación? Porque como decimos muchas veces hay un aislamiento. La persona que está cursando la diabetes lo que hace es aislarse de la familia. En el primer momento, un paciente cuando se le da un diagnóstico queda escéptico de lo que se le ha dicho. Sí. Es decir, ay, me dijeron que tenía eso. Pero pasa un tiempo, probablemente en algunos, porque se ha visto, que pasa un tiempo y luego regresan a su consulta y le dicen, mire que usted tiene diabetes. Y ese paciente, sí, pero queda así. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y entonces, cuando usted le dice, ¿qué es eso?, usted le dice, pero ya te habían diagnosticado ya a tiempo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? Es por lo mismo, por la misma negación y el sentimiento que tiene ese paciente de decir, ahora tengo que tomarme una pastilla cada tanto, ahora tengo que ir a hacer tal cosa, tengo que comer tal cosa. Por lo general los pacientes que nos dicen, es que es muy caro, pero comer saludable no es caro. No es caro. No es caro. Hacer ejercicio no es caro porque uno puede hacer caminatas, una caminata periódica, una caminata de tiempo. En el instituto tenemos muy buenas nutricionistas, ¿verdad?, que se encargan, ¿verdad?, de apoyar esa parte, porque cuando estamos hablando de un paciente que no puede bajar de peso es porque hay una obesidad y de esa obesidad atrás de ella hay un trastorno de ansiedad. Entonces, y van interlazadas las dos, ¿verdad?, cuando hablamos de obesidad y trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque ese paciente pasa demasiado, ¿verdad?, afligido de alguna manera u otra y le dan atracones de alimento. Entonces, es decir, hay pacientes que no comen en todo el día y dicen, como no comí, la cena me desquito. Ajá, y como no comí en todo el día, voy a comer en la noche. Y no, lo ideal es aprender a comer saludable. O sea, comer sus porciones de acuerdo a lo que se le ha recomendado, ¿verdad? Sí. Por un determinado momento, y es aprender a vivir. Entonces estamos hablando de que primero trabajamos ese tema de la ansiedad dentro del paciente, ¿verdad? Y trabajamos multidisciplinariamente, médico, psicólogo, nutricionista, o sea, desde la persona que le recibe en el instituto, ¿verdad? Tratamos de que esa persona se sienta bien, porque el hecho de solo llegar al paciente le genera estrés. Sí. Cómo llega, cómo sale, si tiene dinero para el pasaje, no tiene dinero para el pasaje. O sea, van tan predispuestos y han hecho una catástrofe de su propio día. Pero cuando ya llegan y ya empiezan, y de hecho hay varios que se quieren seguir quedando ahí. Tenemos varios pacientitos que ya son parte del instituto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que el paciente necesita tener ese relax en su vida. Sí. Entonces, ¿qué pasa en la familia? Bueno, mi mamá dice, mira, me dieron un diagnóstico de diabetes. Ok, dicen los hijos. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Vas a tomar medicinas? Entonces el adulto asimila que le están dando un diagnóstico en ese momento, solo, ¿verdad? Porque nosotros en nuestra cultura carecemos de la información, o sea, nos volvemos egoístas de la información. No hay acompañamiento de la familia. Entonces ahí es el papel donde cuando van a la consulta un paciente, se le pide a una persona de apoyo, porque le estamos apostando que si le decimos al paciente, tráigame a una persona de apoyo, entonces esa persona va a ir conociendo del tema, y al ir conociendo del tema se va a ir familiarizando. Entonces cuando este paciente diabético esté en una crisis de angustia, en una crisis de soledad, entonces va a venir este familiar y va a venir y va a apoyarlo. Pero como este familiar ya conoce lo que le está pasando su papá, su mamá, su abuelo, lo que pasa es que acostumbramos a ir a la consulta a veces solos. ¿Por qué razón? Porque desde que decimos voy a ir al médico, ya pensamos, o sea, me va a decir lo peor. Y es que la familia cree que la enfermedad es, pues el diabético es él, entonces venimos todos y hacemos la carne asada y con el chismol, los frijoles, las tortillas, el queso y todo lo que hacemos en un plato típico. No, pero entonces el que coma pataste cocido. O sea, estoy hablando figurativamente, ¿verdad? No estoy diciendo que el pataste o chayote le conocen en algunos lugares sea malo, no, sino que
no somos solidarios con la persona, ¿verdad? Y creemos de que nosotros tenemos licencia para continuar y comiendo lo que queramos y la persona no. O sea, hay que acompañarlo, es decir, vamos a comer todos saludables. La familia vamos a apoyarlo en cosas tan pequeñas, ¿verdad? El diario vivir. Así es. Recapitulando el paso que tiene un paciente cuando se le da un diagnóstico con diabetes. Vamos a hablar de un paciente que hoy viene a la consulta y se le dijo, mire, usted tiene diabetes, tiene que empezarse a tomar este medicamento. O sea, aparte de que todavía no se le ha dicho que tiene que inyectarse insulina, ¿verdad? Estamos hablando de un paciente, ¿verdad?, que ingresa por vez primera, ¿verdad? Y luego llega a casa, cuando llega a casa le dice, me dijo la doctora tal, la trigueñita o la colocha me dijo que tenía diabetes. ¿Y qué tenés que hacer? Tomarme estas pastillas. Y ya. Lo limitan a los medicamentos. A los medicamentos. Sí. Pero después ese paciente tiene que regresar a la consulta otra vez. Eso, y es importante, pero vamos a seguir hablando en un momentito. Hacemos en ese momento un pequeño espacio para hacer un contacto con Delia Arita, que se encuentra en un punto de la ciudad. Sabemos que van a intensificar los operativos, ha disminuido los casos de dengue, pero van a ser más operativos de limpieza y exterminio de los criaderos de zancudo. Esta parte es muy importante, doctora. Ya sabemos que los pacientes diabéticos son un grupo de riesgo, ¿verdad?, de tener dengue y tener complicaciones, ¿verdad?, como el dengue grave. Pero antes hacemos la intervención o la entrevista con Delia Arita. Adelante, Delia. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Así es que el jefe de la región metropolitana, Harry Book, ha dicho, o más bien nos amplía cuáles son estos mecanismos que va a estar utilizando en estos próximos trabajos que hará la Secretaría de Salud. En esta semana pasada que nos reunimos, decidimos ampliar lo que es Colonia de Kennedy, Hato de en Medio, Vía Nueva, Los Pinos, Nueva Suyapa, Carizal número 1 y la Reñal Funalía del Sur, donde son los más cercanos. Ahí estamos trabajando actualmente, pero cada centro de salud tiene su área geográfica de influencia y está haciendo lo que le corresponde en el control vectorial en todas las colonias alrededor de cada centro de salud. Y justamente eso es parte de los mecanismos que va a emprender la Secretaría de Salud, pero también importante, como usted lo señalaba, Suani, que han disminuido los casos, pero desafortunadamente las muertes a consecuencia del dengue van en aumento, y hoy en el estelar de las 8 de la noche en Notifide estaremos actualizando esos datos. Con este informe yo retorno con usted a su programa. Gracias, Delia. No hay que bajar la guardia. Seguimos todavía en esta lucha. Sabemos que no ha habido lluvias de repente en algunos lugares, y nosotros en la ciudad capital, que de acá generamos este programa, no ha habido, pero cuando comienzan las lluvias vienen con ellos también la proliferación de los criaderos de zancudo. Tenemos que tomar en consideración todas estas situaciones. Estamos almacenando agua por la escasez de agua que se da, pero hagámoslo de una forma correcta. Tapemos los recipientes donde almacenamos el agua para que evitemos que se proliferen los criaderos de zancudos, que estos zancudos vayan en aumento y con ello venga el dengue, sobre todo el dengue grave que nos ha llevado la vida de varios seres humanos, varios hondureños. Vamos a hacer una breve pausa, un momento regresamos con el tema. Al regreso hablaremos un poco de las situaciones cuando se ven afectadas parte física, por ejemplo, la disminución de la libido, la disfunción eréctil, cuando se habla también de la narcolexia, ¿verdad? Ese sueño, ¿verdad? Esa somnolencia, o de repente el insomnio también que experimentan, no pueden dormir por la noche. De todo esto estaremos hablando al regreso de la pausa. No nos cambien. Muchas gracias, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Con Salud. Un saludo a la gente que nos está siguiendo por la radio Suyapa FM Estéreo 102.1 y también a través de YouTube. Gracias por estar con el programa. Estamos hablando, si nos viene sintonizando en este momento, de la psicología en la diabetes. Es importante porque tiene que ver la salud mental mucho con el buen funcionamiento del tratamiento y la evolución positiva del paciente. Vamos a hablar ahora de un aspecto muy importante cuando la gente ya es adulta, ya tiene vida de matrimonio y se ve disminuida la libido en hombres y mujeres, y también se da el problema de impotencia sexual o disfunción eréctil en el hombre. La disminución de la libido pues es una cosa que se va dando a medida va avanzando la enfermedad, o a veces
este puede ser como el detonante para saber si es diabético o no. La persona va al médico y dice, ¿por qué me está pasando esto? Bien, de hecho hemos estado conversando de esos temas, ¿verdad? En los últimos días, porque ¿qué sabe el paciente de lo que le está pasando y qué le dice al médico de lo que está sintiendo? Porque va a la consulta, pero este tema, cuando hablamos de... No se toca, no porque el médico no quiera, es porque el paciente le da pena hablarlo. Entonces, cuando al paciente le da pena hablar de lo que le está sucediendo, y obvio, estamos hablando de que para el hombre el hecho de no tener una intimidad con su pareja, no tener una intimidad en ese entorno que es de dos, le produce, ¿verdad?, un conflicto emocional severo. Entonces, estamos hablando de que aquellos pacientes que sufren de disfunción eréctil, ¿verdad?, pueden tener también un alto grado de obesidad, ¿verdad? Estamos hablando que se da bastante en los pacientes que tienen obesidad, ¿verdad?, en pacientes que están sometidos a severo, ¿verdad?, procesos de estrés, ¿verdad? Estamos tratando de investigar, ¿verdad?, los pacientes, ¿verdad?, que tienen este tipo de enfermedades, en sentido de, para ver si es causa por su medicamento o por su fármaco o causa de su misma aceptación, ¿verdad? Como cuál enfermedad, como yo me veo de esta manera. Y entonces, en el hecho de que nosotros, las mujeres, 35, 36 años, vamos bajando esos niveles, ¿verdad? Estamos hablando sin ser paciente diabético. Vamos bajando esos niveles de deseo, de placer, esa libido. Vamos a veces perdiendo, la verdad, y por sí somos un poco más asexuales, es decir, tenemos cierto... Respondemos más a estímulo que perdemos cierto criterio de querer tener relaciones con una persona. Estamos hablando siendo no diabético, ¿verdad? Imaginémonos ahora un paciente varón que en los 40 años está en su mejor situación y de repente viene y tiene un diagnóstico y tiene demasiada obesidad o tiene una obesidad comórbida. Entonces este paciente va bajando, va disminuyendo su libido y todavía por la poca conexión que a veces tenemos en el matrimonio, ¿verdad? Porque influye mucho la comunicación, influye mucho el comportamiento, influye mucho cómo está esa situación de pareja y la confianza que se tiene, empezando, ¿verdad?, desde esa perspectiva. Pero hay también esa parte donde el apetito sexual se pierde también por algún componente de los mismos fármacos, ¿verdad? Pero eso va de acuerdo al estudio que tengamos, ¿verdad?, del paciente. Pero cabe destacar que al paciente, ¿verdad?, no le gusta decirlo en la consulta. Obvian esta información, ¿verdad? Es. Y le está causando muchos problemas a lo interno y en la relación con su pareja y con su familia, porque se vuelve irritable y qué sé yo. Pero tenemos una llamada, licenciada. Muy buenos días, le escuchamos. Hola, buenos días. Sí, díganos. Miren, le habla Miriam Rubio, de aquí de Olancho. Sí, Miriam. Soy una persona de 52 años. Hace un mes casi fui al internista. Bueno, él me trata por un problema del hígado y el resultado de la glucosa me salió 112. Entonces, no sé, él me dijo que me recomendaba la metamorfina, creo, una Metformina. O sí, metformina, algo así. Una con el almuerzo. Sí. Pero no sé, yo nunca he padecido dolor de cabeza y antes de ir al médico ya tenía como una semana que me dolía la cabeza, no un dolor fuerte, pero sí un dolor molesto. ¿Y le salió el examen de glucosa en ayunas en 102 o 112? Sí, 112 en ayunas. 112. ¿Cuántos exámenes se realizó? ¿Solamente uno? Sí, solamente uno. O sea que él lleva una secuencia, cada 3 meses me estoy haciendo los exámenes y me dijo que me había salido un poquitito alta el azúcar. ¿Cuánto le salió los 3 meses atrás? Ay, eso sí, fíjese que no recuerda. O sea que no recuerdo, yo siempre le tomo fotografía a los exámenes, pero se me formateó el teléfono y solo tengo el último resultado. 112 en una glucosa, una sola toma. Sí, mire, lo más recomendable es que usted se haga un seguimiento, porque usted tiene que hacerse un seguimiento
porque está tomando un tratamiento. Entonces, usted tiene que ir a su médico, a su especialista, ¿verdad? Hacerse un seguimiento para determinar si usted es un pre o ya es un paciente diabético, ¿verdad? Porque estamos hablando de que cuando excede de los 140 ya estamos hablando, y continuamente, ¿verdad? Estamos hablando que si usted continuamente está teniendo ese mismo resultado, ya es propenso. Pero el diagnóstico se le da cuando el especialista ya le manda a hacer un examen completo de todo, ¿verdad? Donde él mismo ya le va diciendo qué es lo que usted tiene que hacer y cómo convivir. ¿Usted tiene sobrepeso? Sí, sí tengo sobrepeso. Sí, lo más recomendable es que empiece a tomar, ¿verdad?, adecuados hábitos alimenticios, ¿verdad? Empiece a hacer caminatas, ¿verdad?, de 10, 15 y 20 minutos, ¿verdad?, por semana, ¿verdad? Puede empezar caminando, ¿verdad? ¿Usted tiene lugar para caminar? Sí. Sí, y lo más recomendable es que vaya a su médico y que su médico empiece a un control, ¿verdad?, permanente, para poder determinar si usted ya es un paciente diabético, ¿verdad? Ajá. Y entonces, esos malestares que usted siente también, ¿verdad? Recuerde de que ¿cada cuánto se está tomando la metformina? Una diaria. Bueno, recuerde de que si usted ya está tomándola, entonces necesitamos, ¿verdad?, de que su médico lleve ese control y podamos determinar, ¿verdad?, si usted ya tiene diabetes. Pero, bueno, muchas gracias. Hay que hacer una serie de exámenes, sí, ¿verdad? De tomas, no solamente con una sola toma se diagnostica la diabetes, con una sola. Hay que hacer una hemoglobina glicosilada que le mide los últimos 3 meses cómo han dado sus niveles de azúcar, una curva de tolerancia a la glucosa, ¿verdad? Se hace una postprandial. La postprandial quiere decir que usted le hacen una previo antes de comer, o sea, en ayuno, luego después de haber comido, para llegar, o sea, son una serie de exámenes para llegar al diagnóstico. Quizás está un poquito elevadita, ahí podría ser que hay otra alteración. Yo le recomiendo que aparte de la cuestión de tratamiento, busquemos una segunda opinión, un segundo examen y que bajemos de peso. Eso es fundamental para que usted logre ir dejando la metformina si no es ni prediabética, sino solamente que está alterada. Por alguna razón debe estar alterada. Sí, por alguna razón puede estar alterada, por su obesidad, si tiene sobrepeso, ¿verdad? O por quizás también los hábitos alimenticios que está comiendo, qué está haciendo, si está muy sedentario también la persona, ¿verdad? Su estrés, ¿verdad? También. Entonces, de esa manera, lo más recomendable es buscar a la persona con quien está, ¿verdad?, en tratamiento, o buscar una segunda opción. Sí, bueno, vamos a hablar así un poquito, nos quedan 3 minutos, pero quiero hablar acerca del insomnio, porque es una de las situaciones que padece mucho el paciente diabético. Muy bien, cuando hablamos de insomnio es aquella persona que carece continuamente del no poder dormir, ¿verdad? Sí. Que le cuesta dormir, porque a veces nos cuesta dormir porque de repente en el día pasamos mucho tiempo durmiendo, a veces dormimos una tarde, dormimos en la mañana, nos levantamos tarde. Eso es normal. Lo anormal es cuando nosotros en la noche durante muchos días seguidos no podemos dormir. Sí. ¿Y por qué no podemos dormir? Nos cuesta conciliar el sueño, nos cuesta concentrarnos, estamos constantemente pensando, ¿verdad? Demasiado en lo que está sucediendo. Entonces estamos hablando de que ese paciente ya tiene esa característica en sí. Por si el adulto cuando va avanzando va perdiendo más sus ciclos de sueño, ¿verdad? Entonces ya no estamos con el mismo tiempo que podíamos dormir 12, 13 horas cuando somos adolescentes y que nos dicen, ay, levántate. Pero cuando vamos avanzando y llegamos a ser un adulto mayor, que suele suceder más en un adulto mayor que le cuesta dormir, ¿verdad? Por ese mismo deterioro cognitivo que hay, por ciertos daños, ¿verdad?, que pueden haber neurológicos, ¿verdad? Sí. También. Entonces, estamos hablando de que el insomnio es propio también, ¿verdad?, de estos pacientes. ¿Qué se puede dar? Y otro aspecto también es la narcolexia, o sea, que se duerme durante el día. Tiene sueño durante episodios. Son episodios. Hay una somnolencia. Sí. Sí es una característica, ¿verdad? También, pero esa misma somnolencia, ¿verdad? A veces se puede ser referente también de que el paciente no se encuentra constantemente activo, ¿verdad? Y se refugia, ¿verdad?, en un proceso muy estático. Porque, bueno, los pacientes dicen, me diagnosticaron. Entonces,
probablemente me voy a morir, pero no se han dado cuenta que cuando nos dan un diagnóstico, no importa de qué tipo de enfermedad tengamos, solo es el inicio de algo. Sí. Esa parte es importante. Y usted dice, bueno, si me voy a morir de algo, ya me dijeron que esto, pues me voy a morir, pero sí, me voy a comer las tortillas que me gustan. No, y trabajo es como una rebeldía. Y suele pasar, mire, Lick, que cuando usted le dice a un paciente, tiene tal cosa, o sea, es la catástrofe. No, hay que cambiarle. Y eso es lo que toman ellos a bien. Sí. Pero cuando usted le explica qué es lo que tiene, cuando usted le explica a la televidente, ¿verdad? Cuando usted le explica todo lo que está sucediendo, entonces ya va a ir a meditar y va a reparar y se va a hacer un autoanálisis de lo que está sucediendo y va a tomar el insight de toma de decisiones. Y eso es lo que queremos despertar, ¿verdad?, en los pacientes. Esa toma de decisiones, esa autonomía del sí mismo, ¿verdad? El hecho de nosotros ser nosotros mismos. Y informarnos nosotros, informar a la familia, informar, ¿verdad?, a la sociedad de que todo puede cambiar. Eso es muy importante. Licenciada, estoy llegando al final. Si damos el número de teléfono, por favor, de la pueden localizar en la consulta privada, aparte del Instituto del Diabético. Muchas gracias. Bueno, mi número es 9844-1442, ¿verdad? Estamos para servirles en todos los temas, ¿verdad? Psicología familiar, ¿verdad? Consejería, orientación, estamos para servirles. Ustedes pueden llamar, ¿verdad? Nosotros somos creyentes de que todos los seres humanos necesitamos ser escuchados y de alguna manera u otra, si usted está pasando por una situación muy difícil en este momento, solo tiene que pensar que puede buscar a alguien que le ayude, puede buscar el apoyo de alguien, y si lo hace con un profesional sería mucho mejor, ¿verdad? Entonces, estamos en un tiempo muy difícil donde los seres humanos no se hablan, ¿verdad? Y necesitamos hablar. Eso es muy importante. Pues gracias por habernos acompañado. Gracias. Bienvenida. Pero esa es la primera de muchas ocasiones en que nos acompaña. Así va a ser. Muchas gracias. A todos ustedes en casa, que Dios los bendiga. Recuerde, está en sus manos tomar decisiones positivas. Necesita ayuda de un profesional, hágalo. Búsquela, ya sea en la parte pública, a través del Instituto del Diabético, o con una persona de su confianza, porque lo que sea un profesional que le oriente para llevar de la mejor manera la diabetes, ¿verdad? Y el tratamiento y la relación con su familia sobre todo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.